Voy a hablar de corrientes filosóficas, también en el ámbito del arte, y voy a poner ejemplos en España, en Noruega, en Francia, en España, tres de ellos en el ámbito del arte, en Noruega, bueno, en Noruega y en Francia, en el ámbito de la filosofía. El collage, cuyo nombre proviene del francés, que es coller, es una técnica artística que consiste en unir o superponer materiales diversos sobre una superficie para formar una composición. Es como la manera de poner uno encima de otro, con el objetivo de llevar a cabo una especie de estructura en, en el movimiento artístico. La museología es la ciencia que estudia la historia, el papel social, la conservación y la catalogación de los museos. La etimología del término proviene del griego musa, que es musa, y luego es estudio o tratado, significando literalmente el estudio del museo. Y la museografía es el conjunto de técnicas, prácticas y diseño aplicados para organizar y representar exposiciones en museos, convirtiendo el espacio en un mensaje narrativo. La etimología, al igual que museología, proviene del griego antiguo de museion, que significa lugar dedicado a las musas, o que al final es las musas, que serían las diosas del arte, y grafo es escribir o describir. Y el significado literal es la descripción o escritura sobre un lugar de las musas, evolucionando hoy en día ya a la técnica de exposición. Por cierto, museografía es la práctica, museología es la teoría. Alpinismo y montañismo. Dos corrientes deportivas al final, porque el alpinismo está enfocado en la alta montaña, requiere técnicas avanzadas de escalada, hielo, roca, alta condición física, equipo especializado, piolet, crampones. El término histórico surge de las primeras ascensiones en los Alpes, de ahí viene el término de los Alpes, y aunque su término es del francés, de alpinisme, este deriva a su vez del alpin, que significa alpin, referido a los Alpes y el sufijismo es actividad. Nada tiene que ver, por cierto, y esto lo comento, Alpine, con el coche de hoy en día, no es nada que ver, es verdad que ahí en la Fórmula 1 es el motor Renault, o el que en su momento era Alpine es bueno, tenía el motor Renault, pero que nada tiene que ver. Lo de Alpine viene de alpinismo, porque viene de los Alpes, históricamente, el objetivo al final es una técnica deportiva, igual que montañismo, que se define como el conjunto de técnicas, conocimientos y habilidades orientados a realizar excursiones o ascensiones por la montaña. A menudo se usa como sinónimo de alpinismo, pero el montañismo es un término más amplio, porque puede incluir senderismo o travesías menos técnicas. Por ejemplo, aunque es verdad que montañismo y alpinismo son sinónimos, el montañismo adquiere otros significados, como puede ser el senderismo. Y son técnicas al final, o es deporte. En vez de técnicas deportivas, no, es deporte. El senderismo es una actividad deportiva y recreativa que consiste en caminar por senderos, caminos balizados o de herradura, preferiblemente naturaleza y entornos rurales, con el fin de conocer el entorno. La etimología proviene del latín, aunque proviene del término sendero, el sufijo ismo es actividad o deporte y sendero deriva del término latino de semitarios, que significa relativa a la senda o el atajo. Entonces, el senderismo, el alpinismo y el montañismo son corrientes deportivas, aunque en realidad más que corrientes deportivas son actividades deportivas. Y la ecología profunda, o Deep Ecology, es una corriente filosófica y ambientalista impulsada por el filósofo noruego Arne Naess en los años 70, que considera a la humanidad como una parte interdependiente de la naturaleza, no superior a ella. Es decir, que todos dependemos de la naturaleza, no que ese ser humano esté por encima del resto. Defiende el valor intrínseco de todos los seres vivos, el ecocentrismo y promueve cambios radicales en las estructuras sociales, económicas y políticas para lograr una convivencia armónica. Porque la ecología profunda, o en inglés es el Deep Ecology, lo que intenta llevar a cabo es que todos los animales vivan en armonía, con el objetivo de que no está el ser humano por encima de la naturaleza ni del resto de animales. El filósofo noruego Arne Naess fue el que, aparte de ser el precursor de esta corriente, la ecología profunda, o en inglés Deep Ecology, también fue el principal precursor de la ecosofía, que es otra corriente también de pensamiento. El ambientalismo es una corriente también o un movimiento social, político y ético que promueve la protección, conservación y mejora del medio ambiente y los recursos naturales. Surge a las respuestas em, de las crisis climáticas al final, porque lo que busca es la sostenibilidad, el equilibrio entre el desarrollo humano y la naturaleza, que también se denomina ecologismo conservacionismo, es decir, es igual que la, el Deep Ecology, que es la ecología profunda o la ecosofía. El objetivo del ambientalismo es
vivir en armonía, en paz con la naturaleza. Y la ecosofía igual que el Deep Ecology, que es la ecología profunda, es una corriente de pensamiento y sabiduría ecológica que fusiona ecología y filosofía para promover una convivencia armónica entre el ser humano y el resto de la naturaleza, superando el antropocentrismo. Lo acuñó el filósofo noruego en los años 70, Arne Naes, y lo que busca es una sabiduría práctica para habilitar el planeta. Igual, ambientalismo, ecosofía, deep ecology, que es la ecología profunda, son términos que intentan llevar a cabo dentro del mundo del ambientalismo y de la naturaleza. La etimología de ecosofía proviene de oikos, que es hogar o casa, sofía es sabiduría, y el significado literal es la sabiduría de la casa, entendiendo la tierra como el hogar común de todo el resto de los seres vivos, incluidos los propios seres humanos. Félix Guattari fue filósofo, psicoanalista, novelista, poeta, dramaturgo, semiólogo y guionista francés. Es decir, fue una figura destacada del siglo pasado en el pensamiento y la literatura francesa. Fundó el esquizoanálisis y la ecosofía, que es la que he hablado yo, aparte del filósofo Arne Naes, filósofo noruego, y se le conoció por sus colaboraciones con el filósofo francés Gilles Deleuze en las obras de Antiedipo y Mil Mesetas, o otros dos volúmenes de Capitalismo y Esquizofrenia. Y bueno, pues lo del Antiedipo es una crítica hacia el psicoanálisis, que lo voy a hablar además, y voy a explicar qué significa ese tipo de obra. Pero vamos, Félix Guattari y Gilles Deleuze fueron muy críticos con el psicoanálisis de Freud y de muchos psicoanalistas del, también del siglo XX. Ejemplos en España, dentro de la pintura, del arte, Gustavo Torner, que fue pintor y escultor español, junto con Gerardo Rueda y Fernando Zobel, formó la llamada Escuela Poquense, la cual constituyó una de las primeras iniciativas de introducir en España las nuevas corrientes de arte moderno en la década de los años 60. Se concretó en la fundación del Museo de Arte Abstracto Español en Cuenca, museo del que el propio Gustavo Torner fue cofundador y su principal iniciativa. Fue autor de lienzos, grabados, collages, esculturas y fotografías. Y en 2016 fue distinguido con el Premio Nacional de Arte Gráfico. Fue una figura importantísima en la cultura española del siglo pasado como del actual. Gerardo Rueda también, pintor, que fue pintor y escultor español relacionado con la historia de la pintura abstracta española del siglo XX, fundó el Museo de Arte Abstracto de Cuenca junto a otros dos artistas como son Fernando Zobel y Gustavo Torner, que fueron ellos los que llevaron a cabo con la estructura de dejar un museo abstracto pues, en Castilla-La Mancha y sobre todo en la ciudad de Cuenca, para que la gente, lo quiera guste el arte, sea historiador, filósofo o artista, tenga interés por visitarlo. Para ello lo realizaron muchos de los artistas, tanto en el siglo pasado como en el siglo XIX. Turner Knight fue el que llevó a cabo los conceptos, o el que, bueno, denominó conceptos de ecosofía, de ecología profunda, Deep Ecology, y él fue filósofo noruego, fundador de la ecología profunda, fue catedrático más joven de los nombrados en la Universidad de Oslo, cargo que ejerció pues, entre 1969 hasta 1970, de forma ininterrumpida. Y una de sus obras es Ecology, Community and Lifestyle, que es ecología, comunidad y estilo de vida traducido al castellano, que se publicó en 1989. El esquizoanálisis es una teoría y método terapéutico filosófico desarrollado por el filósofo Gilles Deleuze y el psicoanalista Félix Guattari, principalmente en su obra Antiedipo de 1972 y se presenta como una alternativa radical o antipsicoanálisis, que busca liberar el deseo de las estructuras represivas sociales y familiares. El término proviene del griego Echzein, que es lo de esquizofrenia, es decir, escindir, hendir, cortar o dividir, y se toma del término esquizofrenia, mente escindida, pero del esquizoanálisis no lo utiliza en sentido clínico tradicional, sino metafórico, refiriéndose a una fragmentación positiva y a la ruptura de estructuras rígidas. Y análisis proviene del griego análisis, que es descomposición. Y al final el esquizoanálisis es una
especie de teoría terapéutica o filosófica que llevó a cabo su creador, que la definió, la definió, o llevó a cabo la definición por parte de Félix Guattari, el que desarrolló, porque Félix Guattari, aparte de ser psicoanalista, fue filósofo, poeta, dramaturgo, novelista, bueno, guionista, de todo. Y lo que lleva a cabo es una crítica hacia el psicoanálisis, como diciendo de que hay estructuras represivas, claro, es llevarlo a cabo no al ámbito individual, sino al conjunto. Sería lo que hablan tanto Gilles Deleuze como Félix Guattari. Fueron importantes filósofos del siglo pasado en Francia y muy conocidos en Europa, en menor medida en España. Una tesina es un trabajo académico de carácter investigador, pero con menor profundidad y extensión que una tesis, comúnmente en licenciaturas o especializaciones para demostrar capacidad investigativa sin requerir originalidad. Y en cambio, una tesis es una investigación original y profunda para grados superiores, sea de maestría o doctorado, que ahí sí que busca aportar conocimiento. La tesina en realidad es algo más sencillo, llevar a cabo un estudio de alguna estructura o de alguna figura importante en el ámbito del arte, ya sea desde la Edad Antigua hasta la actualidad, por ejemplo. Y Fernando Zobel, que fue pintor español procedente de una familia acomodada española, cursó estudios de medicina y comenzó a pintar en 1942 durante una enfermedad, después de haber pasado su infancia en Filipinas primero y luego ya en Europa, porque estuvo en España y en Suiza. Estuvo también en Estados Unidos porque entre 1946 y 1949 estudió filosofía y letras en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, presentando una tesina sobre el teatro de Federico García Lorca. Y una de sus obras que se cuenta en la diapositiva es Diálogos, Thomas Aikins, de 1983. Con ello finalizo. Si os gusta este vídeo con definiciones, ejemplos en España, en Europa, darle a like, suscribiros, comentar, comento que soy historiador, repito otra vez que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.